¿Estás listo para transportarte a un viaje que mejorará tu vida? Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos. 3, 2, 1. Comenzamos. Hola amigos de Team Broadcast, ¿cómo están? Aquí transmitiendo en vivo. La doctora Ana Franco Contreras, ya me conocen, de terapia intensiva con un enfoque muy de medicina interna. El día de hoy yo tengo el gustazo de presentar a una gran amiga, compañera de trabajo. Hemos vivido 1000 experiencias también juntas. Y no me queda más que presentarles a Claudia Estrella Reynoso, la cual yo admiro y profundamente, y bueno, ya la van a conocer. Ella es un personaje digno de presentar este tema porque es la persona más humana que yo puedo conocer. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esa introducción tan, me halaga, doctora, sin lugar a duda. Pues aquí es un placer estar acompañándola en este medio virtual, sobre todo para extender al conocimiento y la cultura a la población en general de lo que se trata la humanización en la terapia intensiva, ¿no? Tal cual. Tenemos muchas cosas que demitificar, informar a las personas de lo valioso que es nuestra especialidad, no solamente para los momentos críticos, sino para organizar equipos de salud y estrategias que cada día hagan posible que los pacientes se recuperen de una forma más digna y los que no logren hacerlo también logren atenderse de manera digna de igual manera. Cuéntame, Claudia, ¿cómo concibes tú la terapia intensiva? Pues para empezar, todavía es increíble que gran parte de la población desconozca qué hace un intensivista o qué es una terapia intensiva, ¿no? Y creo que es súper importante precisamente aclarar que la terapia intensiva es aquel lugar en la que nos encargamos los intensivistas, ya sea con una base de formación en medicina interna, de anestesiología o en urgencias, en estabilizar los órganos vitales una vez que esa condición crítica los lleva a la terapia. Nosotros nos encargamos precisamente de lo vital, ¿no? Es darle tiempo a los órganos mientras la causa que los llevó a la terapia intensiva se logra controlar, se logra mejorar en el caso de que así sea. Entonces, es el área en la que tenemos a los pacientes más graves. Esa es una terapia intensiva y los intensivistas nos encargamos de darle atención a esos pacientes más graves de cualquier área, ¿no? Área médica, área quirúrgica, es decir, todas aquellas complicaciones asociadas a diversos procedimientos o incluso pacientes con una condición crítica derivada de accidentes automovilísticos, accidentes de motocicleta. Entonces, esa es nuestra finalidad, salvar, ayudar, obviamente complementando con un equipo multidisciplinario, porque obviamente, pues si se requiere el manejo quirúrgico, pues dependemos de otras áreas o especialidades para que el paciente, sin lugar a duda, mejore. Entonces, es lo que hacemos en terapia intensiva, pero a pesar de que salvamos a los pacientes en estas áreas, es increíble que gran parte de los pacientes que pasan por ahí incluso la pueden definir como una antesala del infierno, ¿no? Es decir, sí viven, sí sobreviven, pero literal, algunos consideran que es como un infierno ante el hecho de que no se sienten o se pierde esa sensación de empatía, ¿no? No se ve al paciente como una persona, sino es que, y desgraciadamente, nos hemos ido deshumanizando ante los avances tecnológicos que se ha tenido a lo largo del tiempo, y es precisamente el momento en el que nosotros como médicos perdemos esa visión humanitaria que pues es el motivo de nuestro ser, ¿no? Pero sin lugar a duda, ante ciertas circunstancias, incluyendo la falta de recursos, pues terminamos deshumanizándonos y obviamente la atención al paciente que a pesar de estar crítico y logra sobrevivir, su recuerdo principal no es el hecho de que haya logrado vivir, sino lo increíblemente pesado que fue estar en esta área, ¿no? Tanto de atención médica como tanto de atención de enfermería, porque ambos equipos perdemos precisamente el sentido de lo que se trata el ser humanitario, ¿no? Entonces, precisamente la finalidad de humanizar una terapia intensiva es recordar o centrarnos de que el paciente es una persona
y no centrarnos solamente en los órganos. Entonces, una persona que tiene una familia, es una persona que tiene valores, es una persona que siente, es una persona que tiene miedo o que tiene ansiedad, a pesar de que los pacientes en terapia intensiva la mayor parte del tiempo, si están intubados o están conectados a una máquina, creemos que están inconscientes porque están bajo sedación. Sabemos, precisamente por experiencia propia de los pacientes, que recuerdan o rememoran todo aquello que perciben por medio auditivo, ¿no? En la atención tanto del médico como de enfermería o de los mismos familiares que se acercan. Entonces, la finalidad de humanizar una terapia intensiva es precisamente no olvidarnos de no solamente vivir, sino de hacer que el paciente se sienta comprendido desde el área médica. Esa sería como la finalidad, al final de cuentas, de la humanización. Sí, poco a poco caminamos hacia ese lado. Y es que sí, chicos, nosotros usamos mucha tecnología, sí es cierto. Tenemos al paciente inconsciente, está sedado muchas de las veces mientras logramos su recuperación al punto donde podamos despertar, no perciba estrés, ya no perciba esa sensación de ahogo que pudo haber llevado a que lo asistamos. Pero es curioso que cuando lo despertamos, él nos cuenta que escuchaba pláticas, a veces no muy amenas, o que chistes o lo que sea, ¿no? Nos dimos cuenta o se han dado cuenta en el transcurso del tiempo de estos hechos de cómo despierta el paciente, lo que cuenta, cómo perciben los familiares terapia intensiva. Y hubo alguien que afortunadamente ha dicho, ¿saben qué? Yo creo que tenemos que también atender a las familias y ¿saben qué? También tenemos que tomar en cuenta al paciente en sus necesidades básicas y sus derechos, vamos a decirlo así, como paciente y sus necesidades individuales. Y bueno, Clau, no sé, el equipo en el que tú trabajas, que tengo el gusto de conocer y de haber estado también como tratante, que ustedes atienden mis pacientes, son de los pioneros en esto de la terapia intensiva humanizada. Entonces yo quisiera saber que más o menos me contaras la historia desde que tenemos terapia intensiva y que fue en tiempos de guerra y soldados y los primeros cirujanos que estuvieron en combate empezaron a darse cuenta de todas estas variables que nosotros manejamos para recuperar un paciente. Hasta ahora, ¿cómo has concebido tú la historia de la terapia intensiva hasta llegar al punto en el que estamos con tu equipo? Porque les digo otra vez, es uno de los pioneros y es un equipo que está llevando más allá de las paredes del hospital el mensaje de que tenemos que humanizar la terapia intensiva, porque va a otros hospitales, va a los congresos nacionales e internacionales a alzar la mano y decir, ¿saben qué? En la terapia nosotros hacemos esto, esto y esto porque tenemos ganas de que el paciente se sienta mejor también en esas garantías. Cuéntanos un poquito de todo esto que se vive en terapia intensiva desde aquel tiempo hasta ahora y por qué se tomó la determinación de llegar a Medicritic. Así es. Bueno, la terapia intensiva no es una especialidad que tenga ya mucho tiempo, ¿no? De existencia. Surge en 1950 con la pandemia de una condición que se llama poliomielitis, en la que precisamente los pacientes más afectados generaban dificultad respiratoria. Entonces, es ahí cuando surge la especialidad de terapia intensiva, en el que la finalidad o el objetivo era preservar el pulmón o ayudar al paciente a respirar, y es ahí el momento histórico en el que se desarrollan las modalidades de ventiladores para precisamente no como médico estar asistiendo en otorgar por algún sistema el aporte de oxígeno, sino a partir de una máquina. Entonces, a partir de ahí se da el boom de lo que es la terapia intensiva y comienzan a surgir múltiples opciones tecnológicas a partir de las cuales ayudáramos a mantener el corazón, el pulmón, el riñón. Y es ahí a partir de cuando comienzan a surgir múltiples dispositivos precisamente para darle asistencia a cada uno de estos órganos. Y es precisamente en ese proceso en el que nos comenzamos a deshumanizar, es decir, no acompañamos en el dolor nada más al paciente, sino que nos enfrascábamos en conseguir que cada uno de los órganos se mantuvieran funcionando de forma ideal para que el paciente sobreviviera. Y es en el paso de los años en los que efectivamente la tecnología, ha dado ese boom excepcional, pero los pacientes, una vez que sobreviven de la terapia intensiva,
cursan una condición, pues ya conocida por todos, estrés postraumático. Es como prácticamente ir a la guerra, y más con la cuestión de la pandemia del COVID, aquellos pacientes que precisamente estuvieron hospitalizados, conectados a cualquiera de una de las máquinas, su principal recuerdo es la ansiedad y la desesperación que vivieron. Entonces, es así como se ha tornado la evolución de la terapia intensiva, en la que, bueno, hemos conseguido que cada uno de los órganos mejoren o se mantengan y el paciente salga adelante, pero en ese proceso pues nos hemos ido perdiendo en el aspecto de ser empáticos con los sentimientos de los pacientes, ¿no? Entonces es ahí cuando, desde el 2012 es cuando comienza a surgir este tipo de proyectos en los que precisamente se trata de atender no solamente al paciente, sino a lo que involucra alrededor del mismo, que es a la familia. Es decir, atención basada en las necesidades de paciente y de familia. Y es en el 2014 cuando precisamente un intensivista español, el doctor Gabriel Heras, da el boom precisamente ante la pérdida de su padre y lo difícil que fue tener a su padre en una terapia intensiva, la cuestión de restricción de horarios, el hecho de que no se pudo despedir de forma como él hubiera querido despedirse de su padre al final de la muerte, el acompañamiento, la dificultad en los accesos, la sensación de frialdad por parte de los equipos médicos, es cuando decide hacer o generar un proyecto en el que se hiciera todo diferente o se tratara de luchar contra lo que ya se viene concibiendo o lo que se viene haciendo a lo largo del tiempo, que no por tener demasiado tiempo de antesala significa que se haga bien, ¿no? Entonces es precisamente el pionero de la humanización en terapia intensiva, y él establece un mapa por el cual nosotros transcurrimos con la finalidad de humanizar cada área. Y él toca o retoma 8 puntos importantes. Uno, puertas abiertas en terapia intensiva. Aquellos familiares o pacientes que han estado en terapia intensiva saben que la mayoría de las terapias intensivas tienen horarios fijos, es decir, la visita de tu familia puede estar contigo solamente en 2 ocasiones a lo largo del día, y ocasiones de intervalos de tiempo que van de 15 a 30 minutos, independientemente del estado de gravedad en el que estés, independientemente de si ya estás despierto, independientemente si ya te desconectaron del ventilador. Entonces, eso ha demostrado que precisamente le genera ansiedad no solamente al paciente, sino también a la familia, por el hecho de no poder acompañarlo, de no poder comunicarse, y sobre todo en los abuelos, en los pacientes geriátricos, pues usted y yo lo sabemos, hay mayor tasa y mayor frecuencia de eventos de delirium, que es que estén alucinando, que estén agitados, que estén desorientados en tiempo y lugar. Entonces, el hecho de humanizar la terapia, en primer lugar, va dirigida, o uno de los objetivos es puertas abiertas en UCI. Y lo que hace precisamente el equipo de Medicritic, de equipo de que, bueno, me complace formar parte. El líder, sin lugar a dudas, es el doctor Pavel Aguilera González, quien me invitó a participar en el equipo. Pues somos un equipo multidisciplinario, no solamente de intensivistas, que precisamente nos encargamos de captar al paciente estando en terapia intensiva, sino también un grupo conformado por rehabilitadores físicos, rehabilitadores pulmonares, rehabilitadores cardíacos, el equipo de nutrición, que está liderado por la licenciada Karina Aro, y el área de paliativa o de tanatología, liderado por la maestra Mania Ki. Y pues precisamente el equipo lo que ha tratado de hacer es reproducir lo que el doctor Gaby Heras en su momento publica, y que se ha tratado de globalizar en cada una de las terapias intensivas a nivel internacional. Entonces, la finalidad no solamente es atender al paciente en su condición más grave, sino precisamente ajustarnos a cada uno de los ítems establecidos cuando se establece el proyecto de humanización en terapia, ¿no? O H con UCI. Entonces, la finalidad o el objetivo que nosotros tenemos en la terapia intermedia del Hospital Country 2000, que es donde laboramos en específico, es como nuestro centro, nuestra matriz, que nos han permitido precisamente reproducir todo este proyecto, es: los pacientes tienen libre acceso a las 24 horas, es decir, que tienen posibilidad de ser acompañados independientemente principal, junto con o alternándose con el resto de la familia. Número 2, otro de los componentes importantes de esta humanización es la comunicación. Y sabemos que tanto en hospitales privados como en institución, lo que más falta es la comunicación directa y concisa, o asegurarnos como médicos que
los familiares nos están entendiendo con respecto a cuál es el plan que se tiene con el manejo, cuál es el pronóstico de su paciente y la comunicación incluso con el mismo paciente una vez que está despierto. Es decir, no se omite que el paciente es un ser pensante y es un paciente que, a pesar de que perdió la autonomía al llegar a la terapia intensiva o la terapia intermedia, esto no debe postergarse una vez que el paciente se torna consciente sin sedación, ¿no? Entonces es comunicación efectiva y certera, tanto a familia como al afectado. Número 3, y otro de los componentes de la humanización es el bienestar del paciente, es decir, buscar o el objetivo es establecer qué es lo que el paciente hubiera querido, qué le gusta, qué le desagrada en el momento en el que está consciente, es decir, nos hace saber los sentimientos con respecto a las sensaciones que va teniendo a lo largo de esas 24 horas de estancia en la terapia intermedia. Número 4, y no menos importante, pues precisamente también el bienestar del personal de terapia intermedia o terapia intensiva, en este aspecto, enfermería. ¿Por qué? Sabemos que tanto médicos como enfermeras y sobre todo en la pandemia terminamos quemados, ¿no? El síndrome de burnout, en la que precisamente nos despersonalizamos, en la que prácticamente entramos en un modo autómata y todo lo hacemos solamente por hacer, es decir, sí buscando que el paciente viva, pero, híjole, dejando a un lado esos sentimientos precisamente como un método de protección para no terminar empatizando demasiado y entrando en un sufrimiento por acompañamiento en el proceso del paciente o del familiar. Es otro de los puntos importantes en humanización, es cuidar a nuestro personal, que a veces, híjole, es imposible, sobre todo en medio institucional, usted también lo sabe, por la sobrecarga de trabajo y lo frustrante ante la falta de recursos, no solamente material, sino recurso humano, ¿no? Entonces, híjole, pues estamos amarrados a veces de las manos, por más que uno como médico en el área de enfermería quisiéramos hacer todo lo posible por nuestro paciente, pues no hay forma. Es decir, estamos limitados. No significa que no podamos tratar de hacerlo, pero sí caemos en esa situación en la que nos quemamos ante el grado de frustración que tenemos. Entonces, el cuidado del personal es súper importante. Otra de las consideraciones que se tiene en este plan de H con UCI, pues es evitar un síndrome que se llama síndrome post-UCI o síndrome de cuidado crítico crónico, en el que el paciente precisamente crítico que estuvo en la terapia intensiva, sabemos que una vez que es egresado, pues precisamente cursa con secuelas físicas. Si un paciente tuvo un infarto cerebral, un infarto cardíaco, pues se queda con secuela en la condición física, no recupera su funcionalidad totalmente, no se puede reincorporar a sus labores. Esto obviamente viene acompañado por un grado de desnutrición porque ante el hecho de que cursa con una situación estresante, pues hay bastante consumo de masa muscular. Número 3, cambios cognitivos, cambios conductuales, el paciente está deprimido, el paciente está melancólico. Entonces, todo este tipo de elementos conforman el síndrome post-UCI y lo que uno trata precisamente en este tipo de terapias intensivas humanizadas es integrar psicología, rehabilitación y nutrición para evitar este tipo de secuelas y que el paciente, una vez egresado de las terapias intensivas o terapias intermedias, en un intervalo corto o un plazo corto, obviamente con seguimiento a posteriori, pueda reincorporarse o pueda tener una reinserción a sus actividades sociales o laborales, ¿no? Y uno de los componentes importantes y que a veces dejamos a un lado las terapias intensivas es el acompañamiento al final de la vida, ¿no? Es decir, en el proceso en el que aquellos pacientes en los que se hizo todo lo posible, hablando con respecto a los recursos tecnológicos, pues se hace todo lo posible, el paciente sin lugar a duda tiene mal pronóstico, va a fallecer. Es el punto en el que como médicos pues decidimos no prolongar el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Ya una vez que uno valora el contexto, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún tipo de cáncer ya intratable, ya con condición de metástasis, pues uno de los objetivos en este tipo de terapias pues es ante la comunicación asertiva y efectiva, pues precisamente el acercamiento con el área de tanatología, tanto para el paciente como para la familia, para que la familia acompañe en todo el proceso del duelo del paciente hasta que llegue la muerte. Entonces, uno de los objetivos en este tipo de terapias es que los familiares no se despeguen del paciente, si así lo desean, hasta el final, ¿no? Hasta que finalmente todos sus signos vitales o sus constantes vitales cesan.
Entonces, la finalidad precisamente de Medicritic, junto con el Hospital Country 2000, es precisamente reproducir estos cuidados de humanización tanto en terapia intensiva como en terapia intermedia, que es donde nos encontramos nosotros, pero se trata de reproducir también en el área intensiva, que a pesar de que estamos en una terapia intermedia, pues manejamos también pacientes intensivos, pacientes intubados, pacientes conectados a cualquier modalidad de soporte, tanto renal o cualquier otro tipo que prolongue precisamente la vitalidad de estos órganos. Entonces, la finalidad que tiene el equipo es pues la atención hospitalaria y aquellos pacientes que logran sobrevivir, ¿sí? Y que son egresados, tal vez no en las mejores condiciones, es ahí cuando nosotros precisamente estableciendo la herramienta de la prevención del síndrome post-UCI, los captamos una vez egresados para darles continuidad en el manejo para la reinserción efectiva. Entonces, la finalidad de la importancia que tiene humanizar todas y cada una de las terapias intensivas en la República Mexicana es precisamente centrarnos en la atención del paciente como persona y en su familia, ¿no? Y uno quisiera hacerlo cada día mejor, pero obviamente siempre va a haber ciertas limitantes que no lo vuelven imposible, pero sí lo vuelven un poquito, híjole, pesado por la falta de conocimiento, falta de cultura, falta de disponibilidad incluso del personal, porque es increíble en ciertas terapias intensivas, a pesar de que uno trata de ser flexible con respecto a los horarios, el personal obviamente a veces siente que ante el hecho de que la familia está presente, van a criticar el trabajo, van a criticar la forma de la atención al paciente, se va a retrasar la atención, de por sí no hay tiempo, hay muchos pacientes, pues el personal siente de que pues la familia precisamente estorba, cuando la familia resulta en una herramienta importante incluso para el cuidado, ¿sí? Es decir, pues hacerlos partícipes en la atención, en la alimentación, en la movilización de su paciente, ¿no? Entonces, nos ahorraría trabajo, aunque al inicio sí lo perciben como, híjole, me quitan tiempo, me estorban, ¿no? Malamente. Al final de cuentas, ellos se van a hacer cargo. Yo creo que habemos varios que pensamos igual. Y quiero acotar algo bien importante. No estamos hablando de eutanasia porque luego pueden... No, ajá, claro, malentenderlo. Ajá. Activa lo paliativo con eutanasia. No es así. No se suspende ningún tipo de soporte ni se suspenden los medicamentos que podrían cambiar la evolución en algún punto o que sostienen algún tipo de condición del paciente. Sin embargo, sí, en terapia intensiva algo bien importante que debemos comprender es que sí tenemos como la manera de conocer por medio de la bioquímica del cuerpo, es decir, los exámenes de laboratorio, el comportamiento físico del paciente, cuando él ya no está respondiendo a lo que se está haciendo, y por lo contrario, si tú sigues haciéndote actos heroicos, a esto le llamamos encarnizamiento terapéutico, de que tú te aferras a que tienes que tener el resultado positivo, porque sí llega el momento en que uno de nosotros podemos aferrarnos porque queremos ver que el paciente mejore, pero sabemos que no va así y que en vez de beneficio hacemos sufrir, ¿va? Ese es el tipo de tratamientos al que le llamamos encarnizamiento terapéutico. Si hay una delgada línea en donde nosotros cuidamos mucho el no ser, no llevar a situaciones indignas a nuestro paciente, porque sí puede suceder. Nosotros en terapia intensiva estamos educados para poder no llegar ahí, apoyarnos de tanatología, psicología o nosotros mismos en los lugares donde no tenemos esos recursos, instituciones, llámese, poder asistir al duelo de los familiares, porque cada vez se ha visto más importante ese apoyo para ellos. Y bueno, lo que dice Claudia es súper importante también. Hay veces que nuestro personal no quiere movilizar, no quiere cambiar de posición a veces, sacar de camas, y esos cambios de chip son súper importantes para los pacientes. La emoción también nutre al paciente y a su sistema inmune y todo esto ya lo tenemos súper conocido. El mismo músculo, tú empiezas a mover un músculo, en 2, 3 semanas va a ser otro paciente. Entonces, estas cosas que nos está mencionando Claudia son focos muy importantes para nosotros, y nos decías que hay pues personal, hospitales, medios ambientes donde no han adoptado
la humanización como tal o solo algunos puntos por algunas circunstancias de mí. ¿Cuáles son las barreras y estos mitos más importantes a los que ustedes se enfrentan cuando acuden, pues, por ejemplo, a Pavel yo lo veo súper activo en otros hospitales y en congresos? ¿Qué es lo que han detectado que pudiéramos también los demás intensivistas, que sí estamos convencidos de que este es el camino, qué han visto que podríamos ayudar a cambiar? Híjole, obviamente otro de los componentes de humanización incluso es la infraestructura, tener áreas de descanso no solamente para familias, sino también para personal. Y esto generalmente es lo que más se ve limitado con respecto a cuando uno quiere iniciar con el proyecto de H con UCI, ¿no? Es decir, no se cuenta con la infraestructura, no hay recurso, pero creo en lo que sí pudiéramos nosotros modificar es apertura de puertas, es decir, es allí cuando uno pudiera comenzar a modificar el chip como menciona. Obviamente hay muchas barreras, sobre todo pues la falta de conocimiento, la falta de empatía, el hecho de que efectivamente pues sí es tu paciente, pero ese paciente tiene una familia y ese paciente siente. Entonces, la principal barrera es cambiar el chip, me parece a mí. Es cambiar el chip con respecto a que, como mencionaban, la mayor parte de personal o lo que yo he sabido del resto de terapias intensivas no centrales, sino a la periferia precisamente de la zona occidente, es que todavía tienen pues esa restricción o esas políticas de no, 2 horarios nada más, independientemente de que tu paciente esté agonizando. Entonces no se da la importancia incluso a el acceso y eso implicaría que el paciente muere solo. ¿Cuántas personas o cuántos pacientes han fallecido estando en terapia intensiva solos? O sea, sin acompañamiento por parte de esposas, de esposos, de hijos, de madres, de padres. Entonces, creo que la principal barrera incluso pareciera que somos los mismos intensivistas y la misma área de enfermería intensivista. Es decir, sí requerimos recursos, sí requerimos infraestructura, es ahí lo más pesado, pero creo que pudiéramos nosotros iniciar incluso con ese tipo de modificar ese tipo de conductas que pues desgraciadamente aprendimos porque así era, pero el hecho de que siempre se haya hecho así no significa que sea lo correcto. Entonces, me parece que la principal limitante incluso somos nosotros. Entonces, el hecho de, híjole, intentar y comenzar a ceder volvería de forma significativa un resultado que consideramos que es pobre en, híjole, resultados considerables, porque a pesar de que no hay muchísima literatura o evidencia científica con respecto a los beneficios que tiene simplemente abrir las puertas, obviamente no pasar la mayor cantidad de amigos, sino los familiares más cercanos, ¿no? O la familia nuclear del paciente. Obviamente sí sabemos que es un área en donde se maneja situación crítica, en el que cualquier momento la condición del paciente puede cambiar y que uno debe o va a actuar con respecto a invadir a algún otro paciente, la familia va a estar presente de algún otro paciente viendo lo que hacemos a algún otro paciente o algún otro enfermo, pero eso no significa que sí pudiéramos volvernos un poco más flexibles. Entonces, el principal obstáculo somos nosotros. Entonces, sí hay evidencia, no hay mucha porque precisamente falta publicar, incluso a nosotros nos falta publicar precisamente los resultados, porque está bien establecido el beneficio que se otorga. Menos sedación, menos números días de ventilación mecánica y por lo tanto menos tasa de desarrollo de infecciones asociadas a ventilación mecánica. Entonces, a pesar de que los números no son números duros, sí se demuestra que existe tendencia a disminución de mortalidad, es decir, probabilidad de muerte en aquellos pacientes ventilados, ¿no? Por menos tasa de infecciones al disminuir el uso de sedantes porque los pacientes se agitan, una vez que uno suspende la sedación, despiertan agitados, agresivos, y lo primero que uno hace para que precisamente no pongan en peligro pues su salud, que no se arranquen el tubo, que no se arranquen el catéter, lo primero que uno hace es volver a sedar al paciente y pues entramos en el ciclo vicioso de utilizar sedantes, prolongar los días de estancia en terapia intensiva, los días de conexión a máquina y por lo tanto los días en los que precisamente la probabilidad de que se cocine una nueva infección es alta
uso de antibióticos y el costo para los hospitales e instituciones, o si es medio privado, para el bolsillo del paciente. Entonces, Entonces, es uno de los principales obstáculos, nosotros, ¿no? Pero sí hay beneficio, está demostrado científicamente. de acuerdo. Por aquí hacen una pregunta interesante de si existe ya alguna normativa que apoye al acompañamiento de los pacientes, si hay alguna gestión al respecto que tú estés enterada, Clau. Todavía, por lo menos aquí en México, también estamos bien verdes en ese aspecto, a diferencia de España, en la que precisamente de forma legislativa ya está bien establecido de acuerdo a tal artículo, ¿no? El acompañamiento, el derecho a diferencia de México. Todavía no existe como tal algo a nivel legal que nos respalde. Entonces, es ahí cuando tenemos que, pues, dar pauta a nuevas iniciativas también respaldadas por la cuestión legal, ¿no? Para el acompañamiento continuo. No porque sea una política propia del hospital, significa que sea lo correcto, ¿no? O sea, hablando legalmente, creo que esto tendría que tener una proyección más allá en este ámbito, precisamente con respecto a los derechos que tiene el paciente y el derecho que tiene la familia. Entonces, todavía no hay algo de forma legislativa, pero pues esto es una lucha y yo creo que eventualmente va a llegar ese punto, ¿no? En el que legislativamente se estipule, de acuerdo a el hecho de que el paciente tiene el derecho al acompañamiento de forma constante, como si estuviera en un área de piso o en un área de no gravedad. Sí, es el punto donde no podemos como igualar la conducta con los hospitales de los diferentes niveles. Como no hay nada en marco legal, es la... ¿Tú vislumbras cosas al futuro, Claudia? Te pregunto a ti porque el equipo de Pavel, ustedes son los más adelantados en esta situación. Por ejemplo, habemos quienes de manera individual estamos trabajando muy fuerte en esta corriente, pero creo que los que son grupos van a ser los que partan ahora sí que el pastel y sean el parteaguas de la historia de la terapia, ¿no? Porque son más, ¿cómo podemos decirlo así? Como que captarían más en global. ¿Vislumbran algo ustedes? Claro, de hecho, pues el epicentro sigue siendo España, Barcelona, con Gaby Heras, con un máster en específico, máster en humanización, en el que uno precisamente adquiere todo el conocimiento de cómo llevar a cabo dicho plano, dicho mapa en la unidad hospitalaria en la que uno se encuentre, pero precisamente se requieren de grupos bien nutridos para establecer el cambio en cada uno de los hospitales en los que se cuenta. Entonces, Barcelona o España, pues es el epicentro de encargarse de, uno, educarnos a nosotros como intensivistas, también enfermeras intensivistas, psicólogos. Incluso es increíble que en Europa los mismos camilleros, los camilleros también adquieren este tipo de máster porque también la humanización va también para esa área. Entonces, me parece que es cuestión de tiempo porque actualmente lo que hace H. Conusi, el doctor Gavieras, es certificar múltiples hospitales, múltiples terapias intensivas que efectivamente cumplen con todos los estatutos para decir que es una terapia humanizada. Entonces, ya por ejemplo, el Hospital ABC en México está certificado como con una terapia intensiva humanizada. Me parece que también el español, actualmente de forma reciente en Querétaro, se ha certificado precisamente por el grupo de Gaby Heras, una terapia intensiva en un hospital privado, ya certificado con respecto a que es una terapia intensiva humanizada, y creo que es cuestión de tiempo, es decir, sí estamos muy retrasados, pero híjole, esperemos que a un mediano plazo la mayoría de las terapias intensivas, por lo menos aquí en Guadalajara, estén precisamente certificadas con el aspecto de que están humanizadas y tal vez no todas van a alcanzar la certificación porque como se requiere infraestructura y los hospitales requieren invertir en el área de descanso de familiares como de personal, pues el hecho de que a pesar de no estar certificados, nosotros cambiar ciertas políticas o ciertos componentes
harían la diferencia para comenzar a volver a ser humanizadas las terapias intensivas, ¿no? Y la humanización no solamente está demostrado que es importante en el área médica, sino, híjole, incluso en el área de atención con respecto a lo legal, ¿no? En el área de la cuestión del contacto con policías, en cualquier área administrativa incluso. Híjole, es que es un problema global en el que hemos perdido precisamente el sentido de qué es ser humano, ¿no? Somos humanos, pero no nos comportamos de forma humanizada. Es lo increíble en esta fase en la que estamos de la civilización, lo poco humanos que nos hemos vuelto precisamente porque como cualquier civilización que va en desarrollo, pues la humanidad se comienza a perder, ¿no? Nos volvemos incluso más salvajes y caemos de nueva cuenta en la barbarie. Y eso mismo lo vemos precisamente en el área o en el aspecto de salud. No me refiero al componente de, híjole, atención salvaje del paciente, sino a la falta de empatía, ¿no? Entonces, pues nos hemos ido deshumanizando a lo largo de la evolución, como especie incluso. Y fíjate que también hacerlo extensivo a las familias. Hablábamos de los cuidados post-UCI que me parecen todavía más importantes que los de transterapia intensiva, ¿no? Ujú, La sí. calidad de vida final va a depender de esos cuidados post-terapia intensiva. Y las familias no están como familiarizadas, válgame la redundancia, Ujú, con qué van a hacer con su paciente después. Ya tú platicabas de por qué no integrar en el cuidado, ya que el paciente pasó su gravedad y pasó a terapia intermedia o a piso, ¿por qué no involucrar al familiar en aprender cuidados que va a requerir su pacientito? Y para cuando vaya a casa le sea más sencillo y también busque al equipo que los va a apoyar en lo nutricional, porque déjenme decirles que un paciente en terapia ujú. intensiva se desnutre de una manera increíble. Lo ven dormidito y sedadito y ventilado por una maquinita, pero está con un metabolismo al 300%, se está canibalizando su músculo y tenemos que recuperarlo después de tal manera que él recupere su calidad de vida antes de los 6 meses o a los 6 meses, que es una medida que nosotros tomamos en cuenta para incluso ingresarlos. ¿Qué tal va a ser su calidad de vida o su independencia en 6 meses? Entonces, Híjole, la ujú. familia también tenemos que alcanzarla, claro. Claro, y es precisamente, sobre todo en aquellos pacientes que van a requerir cuidados crónicos, es decir, la familia está feliz porque el paciente siga con vida, pero obviamente con una traqueostomía, conectado a un ventilador, requiriendo cuidados para aspirar los mocos que se forman día con día a partir de la tráquea, porque hay ciertas condiciones médicas que nos van a imposibilitar, obviamente por el grado de pérdida de masa muscular, pues los músculos respiratorios no dan lo suficiente como para eventualmente retirar esa cánula, el hecho de pacientes postrados por algún déficit en el que pierdan la movilidad de alguna parte de su cuerpo, tanto por infartos cerebrales como por múltiples enfermedades como Guillain-Barré, miastenia gravis, ahorita sobre todo con la cuestión de la intoxicación ahí con el pollo en Tlaxcala, ¿no? En los casos de Guillain-Barré, que son condiciones con una estancia prolongada en un hospital, y es ahí la suma importancia de que la familia precisamente pierda el miedo en darle atención a los familiares, obviamente con el entrenamiento por parte del área médica y sobre todo, sin lugar a duda, por enfermería, que ellas son las que hacen la diferencia o ellos, ¿no? Entonces, me parece de suma importancia que desde que está en el hospital el paciente, sobre todo en aquellos pacientes con una secuela demasiado importante, pues sean precisamente entrenados para la atención adecuada y lo agotador que va a resultar también para la familia a posteriori, ¿no? Porque sabemos que la secuela va desde física, emocional y conductual y depende cada una y precisamente a los 6 meses la mejoría va a depender si el paciente tiene una oportuna intervención por parte de nutrición para mejorar el estado nutricional y por lo tanto muscular. Sí, la cuestión de rehabilitación temprana, uno de los componentes precisamente más importantes, sin lugar a duda de Metacritic, es el paciente, aunque esté intubado, aunque esté sedado, se inicia rehabilitación, se comienza a movilizar aunque el paciente esté dormido. Ya una vez que el paciente esté consciente, a pesar de tener un tubo en la boca, se comienza precisamente a movilizar, estando el paciente ya consciente y, si es posible, pues precisamente interactuando con rehabilitación. Y es lo que va a hacer de forma definitiva
la diferencia en si se puede desconectar de un ventilador o si se termina traqueostomizado, o si llega a terminar traqueostomizado, la rehabilitación es lo que va a hacer la diferencia de regresar a casa sin ningún dispositivo invasivo. Entonces, precisamente el hecho de intervenir en el hospital en estos tres componentes familiares, nutricionales, tanatológicos y de rehabilitación, va a ser lo que va a hacer la diferencia con respecto a la recuperación una vez que el paciente salga del hospital, que sin lugar a duda va a requerir el seguimiento por parte de este tipo de grupos multidisciplinarios, pero menos tiempo y pues lo que se trata es de también pues menos costo, ¿no? Porque sabemos cómo actualmente pues el sistema de salud al estar saturado, pues obviamente, híjole, asegurar una rehabilitación en seguimiento, sobre todo en institución, o sea, una vez que sale, de aquí que tenga la siguiente cita súper prolongada, y pues lo que sabemos es que entre más temprano se actúe, va a ser precisamente lo que va a hacer la diferencia, ¿no? No, Entonces, la familia es lo que al final de cuentas va a hacer la diferencia, reproduciendo todo lo que uno hace en el hospital, en el aspecto de cuidados y de movimiento, una vez estando en casa, lo que va a hacer la diferencia de que el paciente, a pesar de no tener el recurso para acceder a un medio privado, si al reproducirse de forma constante y frecuente, pues se haga la diferencia con respecto a ya. resultados. Y a mí me encanta empoderar a la gente, o sea, es que tenemos que ser capaces de enfrentar lo que nos ocurre y poderlo solucionar o tomar decisiones inteligentes para poderlo solucionar. Quizás este es un tema algo crudo y muchas Sí, personas me han puesto en la mesa últimamente también, por eso es importante abordarlo. Pues, Claudia, muchísimas gracias por ayudarnos con este tema. Eres una experta, a mí no me cabe la menor eso. duda. Te he visto dar el alma por cada paciente que hemos tenido en común. Entonces, eras la mejor para yo poder hablar de esto. Yo quisiera que les compartieras un mensaje final al público de Team Broadcast y espero pronto tenerte invitada de nuevo en otro tema. Muchas gracias, doctora. El placer fue mío. Y pues sin lugar a duda, hay que recordar no solamente vivir, ¿no? Sino recordar que debemos mantenernos humanos como tal. Sí, y yo también quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para pedirles que pierdan el miedo a que cuando escuchen que su familiar está crítico, que su familiar va a requerir una terapia intensiva o una terapia intermedia o procedimientos invasivos, quizá ese procedimiento invasivo es el que va a determinar esa delgada línea entre un buen resultado y un mal resultado. Entonces, no lo pospongan. No queremos nosotros, obviamente, dañar nunca al paciente, ténganlo por seguro. Y le hago énfasis en esto porque de verdad ha sido un tema recurrente como que estas semanas, si mi familiar estuvo solo, si Ujú. mi familiar no tuvo compañía, si mi familiar no pudo ser auxiliado de manera adecuada, si tuvo dolor. Los médicos de terapia intensiva nos aseguramos que no tengan dolor la mayor parte de las veces porque tenemos infusiones de analgésicos. Nos aseguramos de usar medicamentos para sedarlos que sean hipnóticos, es decir, que traten de no dejar una memoria ahí Ujú. para ellos, para este choque postraumático que comentaba Claudia. No lo logramos del todo porque el paciente tiene periodos en los que emerge de su sedación y escucha también, por eso les decimos, díganle cosas bonitas, ahorita no lo preocupen, él logra escuchar, porque no tenemos la certidumbre en qué momentos está completamente dormido. Pero algo que sí les quiero comentar es, no están solos, somos muchos cuidándolos, tienen su enfermera prácticamente para ellos. El índice en terapia intensiva es una enfermera por cada 2 pacientes por lo regular y tiene un Ujú. médico por cada 2 pacientes. Entonces, estamos tanto en instituciones públicas como en privadas, siempre tratando de buscar el confort y la ayuda a ese paciente que por el momento no puede gestionar nada de él. Entonces, vemos la nutrición, ajustamos sus requerimientos de todo, hasta de su respirador, vigilamos cómo está hora tras hora tras hora. Entonces, no tengan miedo a terapia intensiva. Si nosotros estamos diciendo que va a terapia intensiva es porque hay una oportunidad, Y incluso de hasta de posibilidad. 6 meses, ¿va? Entonces, aquí estamos nosotras también para ayudarles en preguntas o con pacientes o con lo que ustedes necesiten. Y gracias por todo, también al equipo que nos apoya aquí en producción.
Sí, Un muchas besote. gracias. Y nos vemos en la siguiente. Nos vemos pronto. Team Muchas gracias, Broadcast, doctora. un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos.